Por la gracia de Dios, hemos llegado al último día de un año más, 2023. Un año que no ha sido muy diferente a los demás años, con sus desafíos, sus pruebas, sus batallas, pero también, ¿por qué no?, con sus victorias, con sus logros, con sus bendiciones. Llegamos hasta este fin de año agradecidos a Dios. Para el mensaje de hoy vamos a ver algunos proverbios y vamos a ver también una porción pequeña de Santiago capítulo 4, así que va a tener que moverse con agilidad ahí para buscar su Biblia en el Antiguo Testamento y luego algo del Nuevo Testamento, Santiago. Hemos adorado al Señor, hemos bendecido su nombre por medio de la adoración, por medio de las ofrendas, y ahora vamos a ir a la palabra del Señor, a recibir lo que Él tiene para nosotros en este último día del año. Y voy a estar usando varios proverbios esta mañana, mayormente en el capítulo 16, así que si quiere buscar el capítulo 16 del libro de Proverbios, puedes tenerlo ahí también, marcar Santiago capítulo 4. Proverbios. Muchas veces se ha simplificado el libro de Proverbios a una colección de dichos breves que expresan una verdad general de una manera práctica para vivir una vida piadosa. Pero el libro de Proverbios, a diferencia de los libros de la ley, por ejemplo, no dice nada en relación a la adoración por medio de sacrificios. A diferencia de los libros históricos, no alude a las historias del pasado de Israel, ni hace énfasis en sus héroes más populares. A diferencia de los libros proféticos, no habla del destino futuro de Israel, ni bueno ni malo, no habla de eso. Y a diferencia de los salmos, en su contenido no es un material devocional. El libro de Proverbios, alguien ha dicho, es el manual de Dios sobre la manera de hacer las cosas. Enseña la habilidad de desenvolverse con sensatez en la vida y al mismo tiempo agradar a Dios. Pero el hecho es que el Espíritu Santo inspiró esta forma literaria de escritura, Proverbios, para comunicar sabiduría divina. Y aunque el libro de Proverbios destaca a Salomón, el más sabio rey, hay proverbios que tienen que ver con otros individuos, pero la gran mayoría tienen que ver con Salomón. La autoridad de Proverbios no se deriva de la persona de Salomón, ni de las experiencias personales de Salomón, sino que la autoridad de Proverbios viene de Dios mismo, porque es palabra de Dios. Por eso los proverbios no solamente son deducciones concisas de la experiencia de la vida cotidiana de individuos, sino que son también preceptos divinos, ya sea que están implícitos o explícitos, pero es palabra de Dios, vienen de Dios y apuntan sobre todas las cosas al temor a Jehová como el principio básico, fundamental, esencial de la sabiduría y de todo conocimiento verdadero. Entonces el libro de Proverbios se encuentra dentro del Antiguo Testamento en esa colección conocida como libros de sabiduría, o Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, los libros de sabiduría. Ahora, ¿qué es sabiduría? Bueno, vamos a hablar de la sabiduría desde el punto de vista de la Biblia, pero primero quiero mencionarle algo que me mandó el pastor Raúl ayer, dichos gauchos, ¿lo dije bien, gauchos? Gauchos sobre la sabiduría. Escuche esto, cuánta sabiduría en los dichos gauchos. La sabiduría, dice este dicho, la sabiduría es como el agua en el campo. Hay que saber buscarla en el lugar indicado. Dice, no hay que haber esto más firme que el saber bien las cosas. Otro, el buen juicio es la rienda del hombre sabio. Este me gustó mucho. El que mucho sabe, mucho duda. El que poco sabe, mucho afirma. Otro más, en las vueltas de la vida, el saber es más útil que la fuerza bruta. Y el último, el conocimiento es el lazo que une al hombre con la tierra y el cielo.
Interesante. De manera concisa se puede definir entonces la sabiduría, entre otras cosas, como la capacidad de tomar decisiones correctas. Y creo que no está errado el afirmar que la sabiduría es, por lo tanto, más que inteligencia, porque no tiene que ver con la cantidad de información que tenemos, el conocimiento que tenemos, sino que tiene que ver con discernimiento, tiene que ver con acción, tiene que ver con la aplicación, tiene que ver con qué hacemos con esa información y ese conocimiento que tenemos. Alguien ha dicho, tu vida es en gran parte el resultado de tus decisiones. Así que nuestra vida es evidencia de cuántas buenas decisiones hemos tomado, pero también de cuántas decisiones no muy brillantes hemos tomado. El poeta Neruda lo dice de esta manera en uno de sus poemas. No culpes a nadie, nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. El poema se llama Tú eres el resultado de ti mismo. En otras palabras, tu vida se hace o se deshace en base a las decisiones que tomas. Y está interesante lo que el poema propone, pero la Biblia en esta afirmación dice sí y dice no. Un ejemplo. ¿Cómo procesa usted esto? La pregunta, ¿cómo sé tomar una decisión sabia? ¿Debo aceptar? La pregunta es, ¿debo aceptar esa oferta de trabajo? ¿Es esta la carrera que debo estudiar? Para los recién comprometidos, que obviamente ya la respuesta es sí. ¿Esta es la persona con la que me voy a casar hasta que la muerte nos separe? ¿Cómo empleo sabiduría en eso? ¿Son estos los límites de la libertad que debo dar a mi hijo de tal edad? ¿Hasta dónde debo darle libertad? ¿Es este el negocio que debo emprender? ¿Es esta persona una persona confiable de la que puedo confiar? Y en cada una de estas preguntas hay muchas más. Las opciones que tenemos son muchas. Y la mayoría de las opciones que tenemos son moralmente correctas. No son cosas ilegales, éticamente buenas. Pero aún así, la decisión que debemos tomar requiere que sea más que bueno, requiere que sea más legal. Recientemente en un grupo de pastores en el que estoy conectado en la nación, pastores hablan inglés, español, de todo. Un pastor puso un motivo de oración y una pregunta, un conflicto grande en su vida. Y él dijo, después de muchos años de lucha, de terapia, de consejería, de orar, de reprender, de hacer todo lo que hacemos, finalmente mi hijo de 22 años ha decidido hacerse una cirugía transgénero y ha decidido que él no es hombre, que él es mujer, nació siendo varón. Y se va a cambiar el nombre, se va a poner nombre de mujer. Y la pregunta que este pastor hacía con todo su corazón es, ¿hay algo que legalmente me obligue a mí a llamarle por su nuevo nombre? Y uno de los pastores dijo, esta es una de las preguntas que podemos contestar, para la cual necesitamos total sabiduría de Dios. Necesitamos que sea Dios quien nos diga, porque legalmente no hay nada que te obligue. La ley no puede obligarte. De hecho, violaría el principio básico de la libertad de expresión. Pero el conflicto va más allá de eso. Y la pregunta es, cuando vienen situaciones de ese tipo, si lo que me pasa a mí, ¿cómo me han regalado corbatas? Pastor Raúl, a usted le regalaban tantas corbatas en la vida. Tengo 1.000.000 de corbatas. Si la pregunta es qué corbata me voy a poner esta mañana, pues yo tomo la decisión sin ningún tipo de problema. A veces no me pongo ninguna, ¿no?
Eso no es un problema. Pero ¿qué tal cuando las preguntas tienen que ver con cosas de ese tipo? Cuando son preguntas incluso existenciales. La mayoría, las decisiones son muchas. Entonces la pregunta es, si necesitamos sabiduría y tomar decisiones sabiamente, ¿qué necesitamos realmente? Yo pienso que lo que necesitamos es dirección. Eso necesitamos. Yo he comenzado a caminar más y a montar menos en bicicleta, y no tiene que ver con que la bicicleta me ha tumbado unas cuantas veces. Tiene que ver con que me estoy preparando para una larga caminata, una especie de peregrinaje que tengo en el bucket list, entre las cosas que me gustaría, si Dios me permite, hacer en la vida. Quiero hacerla una de las trayectorias de las rutas del Camino de Santiago en España. La más corta es de 100 kilómetros. La que comienza en Francia es de 750 kilómetros. Y si Dios me permite, pienso que un día lo voy a hacer. Así que estoy caminando ahora. Empecé por 5 millas diarias, 4 veces a la semana. 5 millas, ejercitándome, preparándome. Pero además de caminar por 5 millas, 4 veces a la semana, a veces corriendo un poco también, me he puesto a leer algunos libros, a ver videos y escuchar podcasts con instrucciones sobre todo lo que se requiere para emprender una caminata de ese tipo. Entre paréntesis, si alguien me quiere acompañar, lo invito. Libros, instrucciones, videos, cosas que se deben hacer, lo que no se debe hacer, qué rutas tomar, cómo comenzar. Y pensando en esto, pensaba yo que una de las actitudes más arrogantes del ser humano es pretender que podemos andar por el mundo y ser exitosos sin recibir dirección, sin recibir consejos. Incluso hay un dicho que dice, nadie escarmienta por... Y eso no es verdad. Tú puedes aprender de los errores de otros. Tú y yo podemos aprender de las buenas decisiones de otros. El punto es que nosotros necesitamos dirección. Y de manera interesante, el término consejo, dirección, en el Antiguo Testamento, en hebreo, tiene sus raíces en una palabra que se deriva originalmente de tirar la cuerda. Es un término empleado para la navegación, el término que describe cómo se manejan las velas en una embarcación, para gobernar la embarcación, para dirigir la embarcación. El diccionario Strong's dice que quiere decir manejo de las cuerdas, es decir, gestión de las cuerdas, o figurativamente, guía o implícitamente un plan, buen consejo, consejo sabio. En los tiempos del Antiguo Testamento, los tiempos antiguos, mejor dicho, el método de navegación requería el manejo de uso de las cuerdas, o en un lenguaje marítimo, como me corrigió el pastor Raúl en un mensaje ayer también, cabos. Se le llaman a esas cuerdas, se le llaman cabos. La dirección de las embarcaciones dependía de la habilidad de manejar las velas por medio de manipular, de controlar los cabos. Yo le pregunté al experto, porque si ustedes no lo sabían, otra de las virtudes del pastor Raúl es que tuvo barco de vela. Ahora no me pregunten la vez que se quedó encallado en el medio del mar, ¿no? Pero... Y dice, me dijo el pastor, sin cuerdas, cabos, no se puede navegar. Es con ellas que se ubican las velas para aprovechar el viento. Ahora la pregunta que yo me hago, fíjense que el término en hebreo tiene que ver con eso. Es Dios quien da, quien maneja, quien gobierna los cabos de la embarcación. Es Dios quien lo tiene. Alguien dice amén esta mañana. Ahora la pregunta que tiene que ver con la sabiduría, dirección. ¿Cómo recibimos entonces la dirección de Dios? ¿Cómo sigo? Vamos a ponerle un lenguaje más contemporáneo. El GPS de Dios, el GPS de Dios, el sistema de navegación de Dios. ¿Cómo lo sigo? De manera que cuando tengo que tomar decisiones, pueda seguir el consejo de Dios, la dirección de Dios. Y creo que si hay una pregunta importante que podemos hacernos en el umbral de un nuevo año, es esta: ¿cómo nos guía Dios? Ahora voy a hacer un pequeño disclaimer aquí, porque en ocasiones Dios nos guía de manera muy clara y evidente,
Pero en otras ocasiones Dios nos guía no de formas muy obvias. De hecho, en ocasiones las direcciones de Dios son hasta paradójicas. Por ejemplo, alguien nos puede decir, y de hecho es un dicho común entre nosotros, hay que ver para, ¿cierto? Pero Dios paradójicamente dice, no, es al revés. Tienes que creer para ver. Es paradójico porque invierte el orden de lo que entendemos o el orden en el que nosotros creemos que las cosas funcionan. Y en ocasiones la forma en que el sistema de navegación divino nos guía es paradójico. En ocasiones no es obvia la manera en que Dios nos guía. Mire, por ejemplo, Proverbios 20, verso 5. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Está diciendo, ok, tiene planes bien pensados. La clave es tener esos buenos planes estratégicos, trabajar duro, actuar, no estar inactivo, calcular bien las cosas, los riesgos, las implicaciones, pensar estratégicamente. Y cuando tienes esa mentalidad y esa dirección, dinámica, actividad en tu vida, entonces vas a prosperar. Ok, eso dice por un lado. Pero ahora mire lo que dice Proverbios 16:33, por ejemplo. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Suerte sobre el regazo está refiriéndose a un método de echar suertes que era frecuente en el antiguo Israel. Cuando se tenía que tomar una decisión importante, se depositaban 2 o más suertes, el número de opciones, en la falda del vestido, y ahí se sacudían las opciones escritas o una piedra, lo que fuera, y metían la mano, y la que sacaban, esa era la decisión que Dios aprobaba. Así lo hacían. Fíjense cómo lo dice, vamos a entenderlo ahora en lenguaje contemporáneo. Nuevamente, la Nueva Traducción Viviente dice, fíjense, por un lado nos está diciendo, hagan planes, los planes estratégicos, bien pensados, llevan a la prosperidad. Pero ahora mire lo que dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Alabado sea Dios. Está tremendo eso, ¿no? Interesante, mientras que por un lado nos está diciendo que nuestros planes y nuestro arduo trabajo nos lleva a la prosperidad, ahora nos dice que finalmente es Dios quien determina las cosas, que de alguna u otra manera todo está determinado por el consejo y por la voluntad de Dios. Que finalmente es Dios quien está en control. Es Dios quien está manejando los cabos para darle dirección a la embarcación por medio de las velas. Cada detalle, dice, hasta la forma en que caen los dados, cada detalle, hasta el más pequeño, involucra soberanamente a Dios. Esto tiene que ver en parte con lo que dijo Jesús en Mateo 10:29. Ni un pajarillo cae a tierra si no es por el Padre. Y nuestra mente, humanamente, no nos permite conciliar muy bien las ideas. Por un lado nos dice que hagamos planes, por otro lado dice que Dios es el que va a determinar cómo caen los dados. Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El verso 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Por un lado, tus decisiones son tuyas, tus planes son tus planes, pero el resultado finalmente va a ser lo que Dios ha determinado. Y la pregunta que yo me hacía mientras reflexionaba en esto es, Señor, ¿qué estás diciéndonos aquí? Y yo pienso que Dios nos está advirtiendo a nosotros en contra de la actitud de quien vive como si todo dependiera de Él mismo. Nos está librando a nosotros del humanismo, nos está librando a nosotros del determinismo también al mismo tiempo, nos está librando a nosotros de la actitud que potencialmente puede derivarse del determinismo. Vivamos la vida, comamos y bebamos, porque a fin de cuentas va a pasar lo que tiene que pasar, ¿no? Nos está diciendo que hay un balance, nos está diciendo que hay un equilibrio necesario.
Nos está librando de esa línea de pensamiento que prevalece en nuestra cultura y en el mundo. La línea de pensamiento, por ejemplo, que la pone bien clara, la puso bien clara un poeta en los años 1800, la primera mitad de 1800, que se llama el poema Invictus. Termina diciendo este poeta: el ser humano es el arquitecto de su propio destino y el capitán de su alma. Nos está librando de la trampa de vivir como si Dios no existiera. Y nos está diciendo, porque tus decisiones son tuyas, tú puedes tomar decisiones. Lo que resulte de tus decisiones es responsabilidad tuya. Por eso necesitas dirección. Necesitas entender que aun cuando son tus decisiones, Dios es quien maneja los cabos. Dios es quien está en control. Y nuevamente Proverbio nos advierte, ahora si quiere mover más adelante, el capítulo 27, verso 1, dice: no te jactes por lo tanto del día de mañana, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Yo digo, a veces esto se evidencia mucho a fin de año, cuán pretenciosos somos muchas veces con las resoluciones de año nuevo que tomamos. Y ni vamos a hablar de esas resoluciones. El apóstol Santiago amplía este proverbio y dice en el capítulo 4, los versos 13 al 15. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nos está hablando de actitudes, de acciones, de comportamiento, de formas de expresarnos y conducirnos que describen una vida totalmente independiente de Dios. Actitudes, decisiones y una manera de expresarnos que proclama independencia de Dios, indiferencia a Dios y, en el peor de los casos, ignorando a Dios. Pienso que una de las faltas más comunes que los cristianos cometemos, de los errores más grandes, es el de no orar. Y a veces de no orar lo suficiente. El no ir a Dios en oración. La falta de oración en el cristiano es una forma sutil de decir: yo estoy a cargo de mi propia vida. Es decir, las palabras de Invictus: yo soy el arquitecto de mi destino. Es una forma de hacer eco de las palabras de Neruda: tengo que despertar, tengo que luchar, tengo que caminar y yo tengo que decidir para triunfar en la vida, porque yo soy el resultado de mí mismo. No respondo a planes divinos. No me guío por propósitos divinos, porque soy el arquitecto y el producto de mí mismo. Por lo tanto, no necesito orar, no necesito buscar de Dios. Y Santiago reprende a los creyentes por hacer planes independientes del Señor, por no consultar al Señor, por no buscar la voluntad de Dios, por no buscar la dirección de Dios. Y en el tipo de persona que el apóstol Santiago está describiendo, Dios es ignorado, Dios es totalmente borrado de los planes, omitido de los planes. Dios no es considerado como el capitán de la embarcación. Dios no es visto como el que maneja los cabos. No forma parte de los planes. Muchos que dicen confiar en Dios, realmente entonces viven como si Dios no existiera. Y Santiago trata con un pecado común: hacer planes sin tener a Dios en cuenta. Hacemos muchas veces lo contrario de lo que advierte el proverbio. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y nos apresuramos alocadamente. Y tomamos decisiones impulsivas, indiferentes de Dios. Y recogemos el resultado, obviamente. Y luego que recogemos el resultado, entonces vamos a Dios para que nos saque del apuro. Y yo debo decirle que yo mismo soy culpable de esto, ¿ok? Cuando yo miro atrás a mi vida, encuentro que muchas veces he fallado en esto.
El consejo de Dios no solo nos libra del humanismo, de la trampa de vivir como si Dios no existiera, nos libra del orgullo y nos encamina hacia la humildad. Así que al acercarnos a un nuevo año tenemos la oportunidad de mirar al año que termina y ver las evidencias de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ver de la manera en que Dios nos ha guiado en las aguas desafiantes del 2023. Pero también tenemos la oportunidad de mirar al año que comienza con fe en Dios, en su gracia. Pero esta fe implica algo importante. Implica que nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios. Implica que el camino que tenemos por delante y que aún no hemos transitado es desconocido para nosotros, pero no es desconocido para Dios. Y que así como yo tengo acceso a libros, a podcasts, a videos de personas que ya han recorrido las rutas por las que me he propuesto un día caminar, si Dios me lo permite, Dios conoce el 2024, de hecho conoce el futuro por toda la eternidad. Pero piensen en esto, porque en el caso de los libros y los videos a los que tengo acceso, los consejos que ellos proveen están limitados primero a la experiencia de ellos. Y aunque puedo leer los libros que ellos escriben o aprender de lo que ellos cuentan, la realidad es que yo no conozco personalmente a ninguno de esos individuos que escriben o que dan consejos en videos o en podcasts. No tengo relación con ellos. Pero piensen en esto, que cuando se trata de Dios, no solamente su sabiduría es infinita, su conocimiento es eterno, sino que además, por si fuera poco, tengo una relación con Él. Y si no la tienes, la puedes tener. Así que la dirección viene de alguien no solamente que conoce el futuro, no solamente como canta ese himno, tiene el futuro en sus manos, el futuro es suyo, sino que es alguien con quien tengo una relación personal, y eso marca la diferencia. Y aparte de eso, eso me pone a mí en una posición de humildad enorme. Me pone a mí en una situación en la que requiere que yo confíe en el Señor. Y lo que Santiago está diciéndonos es: abran los ojos, sean humildes, no se jacten en sus planes, no alardeen de sus sueños. Por un lado dice: no dejen de soñar, no dejen de hacerlo, pero recuerden, Dios es quien tiene en sus manos de experto y de eterno navegante los cabos que mueven las velas. Alabado sea el nombre del Señor. No te tomes el riesgo de vivir independiente de Dios. Y aquí hay un consejo transformador: enfrentar el nuevo año con humildad. Una humildad que se evidencia en mi disposición para confiar en Dios. Y confiar en Dios implica que debo someterme humildemente a la soberanía de Él, a su soberanía. Santiago dice: no se jacten, no sean alardosos. Y la metáfora que usa es la de un comerciante que hace sus planes, planea la salida, determina el sitio para dónde va a ir, a la ciudad donde va a ir, calcula el tiempo, define el propósito, cuenta la ganancia, tiene sus metas, y cualquiera diría: qué hombre de negocios más organizado, qué visionario este tipo, qué estratégico. Algunos dirían: qué fe la de este hombre. Y Santiago lo que dice: qué pretencioso, qué alardoso de este tipo. Vamos ahora, está diciendo: miren para acá, préstenme atención por un minuto. Y este pasaje nos muestra a nosotros mismos como a cargo de nuestra propia vida. Nos muestra a nosotros mismos como la autoridad máxima sobre nuestras vidas, y viviendo de esta manera como si esto fuera la realidad. Y este negociante al que se refiere Santiago ha hecho planes en relación
al futuro. El único problema es que Dios no aparece en ninguna parte de esos planes ni en el esquema. Alguien dijo, el problema más grande que tenemos es que el ser humano, dice, tejido en las fibras del corazón humano está el deseo de tener control, de estar a cargo. Un pastor, el apellido es complicado de pronunciar, pero el nombre es Kent, dijo de esta manera: tan profunda es la arrogante independencia de Dios en nuestra cultura, que aún muchos, si no la mayoría, de los cristianos asisten a la iglesia, se casan, escogen su vocación, tienen hijos, compran y venden casas, expanden su portafolio y siguen como hipnotizados por la corriente de la cultura sin una referencia sustancial a la voluntad de Dios. ¿Quieres algo bueno para vivir no solamente el 2024, sino por toda la vida? Un humilde sometimiento a la soberanía de Dios, que significa que confío plenamente en Dios, que no doy por seguro lo que la palabra de Dios no da por cierto, que no soy el capitán de mi alma ni el arquitecto de mi destino, que necesito de Dios. Vamos ahora, dice Santiago, los que decís hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es la vida? No es una pregunta en cuanto a la esencia de la vida o el origen de la vida. Eso no está preguntando. Santiago está hablando de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Está llamando nuestra atención diciendo acerca de la incertidumbre y de la complejidad de la vida. Usted no sabe lo que va a ser mañana, de la brevedad de la vida. Es una neblina. Un poema de Francisco de Quevedo que se llama A la brevedad de la vida dice: como de entre mis manos te resbalas, oh como te deslizas, vida mía. Cualquier instante de esta vida humana es un nuevo argumento que me advierte cuán frágil es, cuán mísera y cuán vana, pobre hombre. Estamos hablando de la necesidad de enfrentar el nuevo año, de enfrentar el futuro con confianza, una confianza que se evidencia en un humilde sometimiento a la soberanía de Dios, de no jactarnos. La actitud errónea, hemos dicho, es pensar que somos amos de nuestra propia suerte. La actitud de que nada puede pasar si no estamos nosotros en control. La Nueva Traducción Viviente dice ahí de Santiago: están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Jactancia que es evidencia de un sentir de independencia, de un sentir de autosuficiencia y no de fe y de confianza. Jactancia que causa que no vivamos conscientes de cuánto necesitamos a Dios, de nuestra necesidad, de dependencia de Dios. Y dice que tal jactancia, tal actitud, dice, es maligna. Alguien dice: sí, bueno, Dios me dio la vida, pero es mi cerebro, es mi inteligencia, por lo tanto son mis planes, es mi fuerza, es mi energía. ¿Y sabe qué es eso? Eso es arrogancia, eso es jactancia. Necesitamos enfrentar el futuro con fe, confiando en Dios, sometiéndonos humildemente a la soberanía de Dios. Vamos a caminar un sendero desconocido para nosotros, pero un sendero que Dios conoce muy bien. Por lo tanto, necesitamos dirección, necesitamos que nuestro velero sea conducido por el experto y eterno navegante. ¿Cómo nos guía Dios? Ahora mire lo que resulta de manera orgánica de esta confianza y humildad. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Yo voy a hacer una pregunta, pero no me la responda. Retórica, piense usted en la respuesta. De acuerdo a lo que acabamos de leer ahora, ¿verdad que debemos todo lo que nos proponemos en la vida, incluso mi caminata futura en el camino de Santiago, todos mis planes, debo encomendarlos a Dios? Diga sí o no en su cabeza. Eso no es lo que dice ese proverbio. Eso no es lo que dice. Vamos a leerlo de nuevo. Mire la diferencia. Encomienda a Jehová tus
obras, dice. Y el 37 dice camino, y tus pensamientos serán afirmados. Por ejemplo, si usted va a emprender un negocio y necesita inversionista, usted prepara ¿qué cosa? Un plan de negocios, un proyecto de inversión y presenta ese plan a los inversionistas. Es lo que lógica y normalmente se hace, pero no todo lo que está diciendo el proverbio. A veces lo leemos como está escrito, pero lo interpretamos al revés. Posible que en la mente de nosotros esté, wow, esto es tremendo, debo encomendar mis planes a Dios y entonces mis obras van a ser exitosas, pero eso no es lo que dice. Y oramos, oh Dios, te entrego mis planes para que mis obras sean exitosas. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, lo mismo, pero mucho más obvio. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. No dice pon tus planes y tus actos se realizarán, lo dice al revés, paradoja. Así es Dios. Lo que dice es lo opuesto. Y esa palabra, mira dónde está la cuestión acá. Encomendar quiere decir hacer rodar algo hacia un lugar. La idea es de quitarse un peso de encima y hacerlo rodar hasta Dios, para quien no hay nada demasiado pesado, por lo cual puede aliviar a quienes se sientan abrumados por cualquier peso. Es el comentario bíblico más. En otras palabras, la idea es confía. Agarre esto acá. Confía incondicionalmente en Dios por todo lo que sucede en tu vida y tus planes se van a realizar. Porque en la medida que tú confías en Dios, tus planes futuros se van a alinear con la voluntad de Dios. Tus planes van a estar humildemente sometidos a su soberanía. Tus planes serán conformes a quien Dios es y a lo que Dios quiere. Mi hijo Marcos está preparándose, oren por él, porque tiene un importante examen, enero 11, ahora en unos días, para ingreso a la Universidad de Leyes, la Escuela de Leyes. Pero él tiene un tutor, él tiene a alguien a quien él le paga por el servicio de tutoría. Y ahora en nuestras conversaciones, muchas veces me he dado cuenta de que lo que el tutor le ha dicho a él es muy importante para él. Y de repente se me iluminó el bombillo el otro día, porque me he dado cuenta por qué mis consejos de padre para Marcos nunca, o no nunca, o muy pocas veces son recibidos como yo quisiera que se recibieran. ¿Por qué muchas veces los consejos de los padres no se reciben como nosotros quisiéramos? Yo ya se me iluminó, tengo la respuesta. Porque son gratis. Eso. Para él lo que el tutor le dice, ¿sabe cuánto cuesta una sesión con el tutor? Casi $300. Si me hubiera pedido consejos, mira, no le pague a ese tipo esa mujer. De ahora en adelante, Mateo, Marcos, Angería, pues voy a empezar a cobrarles por los consejos para que lo hagan importante. Quiero llevarlo a este punto. ¿Quieres la dirección de Dios? ¿Quieres saber cómo está moviendo los cabos el que gobierna tu barca? Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. No en el sentido materialista, por supuesto. El precio es más alto. Porque no vamos a Dios como quien busca a un tutor para un consejo. Escuchen cuál es el precio. Cuando hablamos de buscar dirección de Dios, no vamos a Dios como quien va a un consejero, como quien va a un tutor. Cuando hablamos de sabiduría y buscar la dirección de Dios, aquí es donde está el precio. Vamos buscando su voluntad. Ahí está el precio. Lo que buscamos es la voluntad de Dios. Un consejo lo podemos tomar o lo podemos desechar. Pero cuando hablamos de, Señor, estoy aquí porque yo necesito dirección en mi vida, yo tengo algunas ideas,
tengo algunas opciones, pero yo lo que quiero conocer es tu voluntad. El precio es alto. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios no es una opción. No es opcional. El precio es alto. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, el precio es alto. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. El precio es alto porque pedir la dirección de Dios requiere de nosotros una entrega total a su voluntad. En la entrega nosotros no decimos, bueno, Dios, si yo confío más en ti, entonces tú vas a hacer esto por mí, o tú me vas a dar esto, o me vas a dar lo otro. No, en vez de eso decimos, Señor, yo confío en ti, dame lo que tú quieras, como tú quieras, haz de mí lo que tú quieras. Dame lo que tú quieras, retén lo que tú quieras, añada lo que tú quieras, quita lo que quieras, porque yo confío en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a obedecer lo que tú quieres que yo obedezca, sea que lo entienda o no lo entienda. Y voy a aceptar lo que venga a mi vida, sea que me guste o no me guste. Pero no voy a renunciar, no voy a renegar. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Si vives tu vida encomendando tus obras, tus actos, confiando humildemente en su soberana voluntad, sometiéndote a su soberanía, entonces vas a ver cómo tus planes van a ser exitosos. Porque en la medida en que vas confiando en el hecho de que el piloto por excelencia maneja los cabos, mueve las cuerdas, tus planes van a ser cada vez más y más conforme a su carácter, sus propósitos, su voluntad. Y en la vida del creyente, esos son los planes que prosperan. Estoy hablando de confiar en Dios, no solo en las cosas que estimamos buenas. Estoy hablando de no solamente de confiar en Dios en los días de sol radiante. Lo que le estoy diciendo es que seremos personas con la sabiduría para hacer planes exitosos cuando confiemos en Dios en todas circunstancias. En los días soleados, pero también en los días grises. En los lugares de delicado pasto, pero también cuando ande por valle de sombra de muerte. En las aguas de reposo o en la cruda tempestad. ¿Sabe por qué? Porque mire la Biblia y vea cómo se forja la fe de un hombre, cómo se adquiere sabiduría, cómo se forja el carácter de un hombre, de una mujer de Dios. Véalo. Vea cómo Dios obra. Dios pudo haber resuelto, por ejemplo, el problema de la injusticia contra su pueblo en Egipto en 10 minutos, no en 10 plagas. Para resolver el problema de la esclavitud en Egipto, con 10 minutos le bastaba a Dios. 10 segundos, no 10 plagas, pero escogió 10 plagas. Él pudo trabajar con su pueblo y transformar el corazón de su pueblo, no en 40 años en el desierto, en 40 minutos en la tierra. Pero sabe, cuando ve la Biblia, Dios no lo hizo así, porque el carácter se forja con las pruebas. Porque la fe crece en la dificultad y la sabiduría se adquiere con la experiencia. O como reza el dicho gaucho que no dije, la sabiduría es como el fogón. Se enciende con leña de experiencias y se aviva con la paciencia. ¿Quieres experimentar la diestra actividad del navegante eterno manejando los cabos de la embarcación que es tu vida? ¿Quieres verlo en tu vida? Sométete humildemente a su soberanía. Confía plenamente en Él. Encomienda tus obras todas. Sea la circunstancia que estés viviendo, tú y yo confío en ti, Dios. Esta situación, esto que está pasando, esta actividad que estoy realizando está en tus manos. Yo pago el precio de la sabiduría y la dirección y me entrego a tu voluntad. Dile a Dios, confío en ti. Dios, haz de mí lo que tú quieras, donde quieras, como quieras. En otras palabras, estoy totalmente rendido a ti.
Acerquémonos pues al nuevo año con humildad, siendo cuidadosos de los planes ardosos y ansiosos, llenándonos de Dios, llenándonos de su palabra. Y concluyo respondiendo, o tratando de responder una pregunta: ¿cómo nos guía Dios? ¿Qué hace posible que usted y yo seamos guiados por Dios? ¿Por qué podemos ser guiados por Dios? ¿Por qué Dios eterno es el capitán de la embarcación que maneja los cabos? ¿Qué hace posible que los cabos de nuestras velas estén en las manos del experto y eterno navegante? La respuesta es sencilla: el Evangelio. Dios, hablamos de pagar el precio, de entregarnos totalmente. Dios pagó el precio supremo. Confía en Él. Entrégate totalmente a Él. Ríndete todo a Él. Pastor, ¿cómo es posible? Piensa en lo que Cristo hizo por ti. Piensa en el precio que Cristo pagó. Piensa que un día el eterno navegante experimentó la tormenta que nos tocaba a nosotros. Que un día el santo capitán enfrentó la tormenta de la ira de Dios por amor a ti y por amor a mí. Estuvo en las aguas de la muerte. Y que en un momento, probablemente el más crudo de la tormenta, no había una mano divina, experta, manejando los cabos. Porque en esa tormenta lo escuchamos a él decir: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Capitán, 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 no tienes las manos en los cabos. Él pasó esa tormenta por ti y por mí. Y eso es lo que hace posible que usted y yo hoy en nuestra vida podamos vivir con la seguridad, la paz y la gracia de saber que Él tiene sus manos expertas y eternas en los cabos de nuestras velas. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere ponerte de pie. Aleluya, qué manera de terminar el año. Cuando nosotros entendamos y veamos la intensidad de ese amor, la inmensidad de ese amor. ¿Saben qué? Yo pensaba en esto, me venía una historia, se la voy a hacer a la mente. Venía una historia a la mente. ¿Recuerdan aquella ocasión en que Jesús estaba en la barca con los discípulos en el medio del mar? Y que vino una tormenta y que Jesús estaba dormido. Que los discípulos vinieron, la barca se iba a hundir. Señor, ¿no te importa que perecemos? Si ustedes tienen nietos, hijos, por esto pasa más con los hijos cuando son pequeños muchas veces. Lo digo por experiencia propia. Cuando el niño quiere algo y tú no se lo das, muchas veces la reacción es: You don't love me. Tú no me quieres. ¿Qué quisiera decir? Le voy a hacer un consejo, papá, por experiencia, porque yo pasé por esto. Don't blow up. No te explotes. Porque en ese momento lo que tengo que decir es que yo no te amo. Si tú supieras todos los sacrificios que yo hago por ti, ¿verdad? Todas las cosas, ¿cómo se te ocurre decir que no te amo? ¿Verdad? ¿Por qué? A mí, y tú supieras todo lo que yo hago por ti y todo lo que sea, entonces no cuestionarías mi amor. Tranquilo, ya se van a dar cuenta conmigo. ¿Se imagina Jesús
la barca. Señor, ¿no te importa que vamos a morir? Y Jesús, ¿verdad? Que tenía una paciencia enorme. Lo reprendió por la falta de fe, obviamente, ¿no? Pero se levantó y yo digo, ¿y qué si Jesús le hubiera dicho? Y a ustedes no les importa que yo voy a morir. Piénsalo. Esto es profundo. Porque ellos estaban en una tormenta con el Señor ahí. El Señor dormido tenía las manos en los cabos. Y ellos están cuestionando al Señor. ¿No te importa? Cuando Jesús iba a pasar la peor tormenta, la que solamente el santo y puro podía enfrentar, Él la iba a pasar. Y la pasó. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Que este pensamiento no se nos vaya de la mente, que esté en nuestro espíritu, en nuestro ser. Porque ese sacrificio de Jesús, esa fe puesta en Jesús, en lo que el Evangelio proclama, es lo que hace posible que usted y yo vivamos la experiencia del eterno capitán con las manos y los cabos de la embarcación. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos permite llegar a este día, 31 de diciembre del 2023. Y Señor, cuando miramos nuestra vida hacia atrás en los meses que han pasado y que concluyen hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, de maneras obvias y evidentes podemos ver que tus manos han estado en los cabos que manejan las velas de la embarcación. Pero también, Señor, sabemos que aún en ocasiones, cuando no fue muy obvia, cuando no fue evidente, incluso a veces cuando fue hasta paradójicamente, tú todavía en tu gracia, en tu fidelidad y en tu amor manejabas con destreza, con pasión, con gracia y misericordia los cabos de las velas para dar dirección a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esa realidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Porque aún en los momentos, Señor, en que pudimos quizás reaccionar como los discípulos en la barca, no te importa que perecemos. La realidad es que en tu compasión y misericordia, en tu paciencia infinita, tú no soltaste los cabos y nos dejaste a la deriva. Tú has estado con nosotros. Y Señor, llegamos hasta este día con la fe, con la certeza, con la seguridad de que no será diferente en los días por venir. Que vamos a transitar un camino desconocido. Vamos a entrar en una ruta que nadie conoce. Oh Señor, pero que tú en tu eterno conocimiento y sabiduría conoces muy bien. Tú tienes el futuro en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y ayúdanos, Señor, a poder discernir. Y a poder, Señor, continuamente encomendar nuestras obras, nuestra actividad, para que nuestros planes sean exitosos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabe?